Un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Hemos estado realizando una serie de estudios alrededor del libro de Ruth y queremos tener este tiempo de reflexión del capítulo 3 titulado A los pies del Redentor. En la ocasión pasada grabamos este mensaje, pero tuvimos algunos problemas de audio, por lo cual hemos querido transmitirlo por completo sin que haya dificultades en ese sentido. Y volvemos recordando que vos refleja allí en el libro de Ruth al Redentor, que mostró grandes gracia hacia Ruth. En capítulo 2, Ruth encuentra, recordemos, provisión abundante, consolación, cuidado y respaldo. Aprovechamos para decir, si tú no has estado en los mensajes anteriores del libro de Ruth, te invitamos para que nos visites en redes sociales, Congregados en su nombre Calarcá, Facebook o YouTube, y allí podrás encontrar los mensajes con respecto a Ruth y cualquier otro tema que quieras estudiar. Entonces, pero vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 25, ya que está muy relacionado con el libro de Ruth, y luego estaríamos pasando a mirar en el libro de Ruth. Deuteronomio 25, capítulo 5 dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Había una ley conocida como la ley del levirato, donde si un hombre moría dejando a su viuda sin hijos, sin haber tenido descendencia con ella, había una ley que mandaba a que el pariente cercano la tomara por esposa, y el primer hijo que naciera sería tenido legalmente como hijo del muerto. Así nos desaparecería el nombre del muerto en medio de su pueblo. Y dice el versículo 6: y el primogénito que ella diere a luz procederá en el nombre de su hermano muerto. Sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, entonces se acercará su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Dios pensando en el pobre, Dios pensando en la viuda, pero además esto permitía un escenario donde había un pariente redentor denominado el Goel, el que llegaba y redimía a la viuda y a todo lo que dejó el difunto, de manera que podía socorrerla, podía comprar la propiedad, podía pagar las deudas y podía eh, darle un nuevo hogar a esta mujer solitaria. Pero era llamado el Redentor, el Goel. Este Redentor tenía tres características, podríamos llamarla tres características
aquí mencionadas que se dejan ver. Uno que debe ser un pariente cercano, y pensamos en el Señor Jesucristo que se hizo hombre, se hizo como nosotros, pero sin pecado. Él es el Goel realmente, Él es el Redentor, pero también tenía que tener capacidad económica, o sea, tenía que poder ser el Redentor. Y nuestro Señor Jesucristo cumplía con las características para ser el Redentor. Pero además de ser pariente cercano, además de poder hacerlo, tenía que querer hacerlo, y lo vemos aquí en Deuteronomio, donde había la posibilidad de que el Goel, el Redentor, dijera, el pariente cercano dijera, no quiero ser el Goel, no quiero comprometerme, no quiero hacer esto, renuncio a esta posibilidad. Y entonces sucedía lo que dice el versículo 9 y 10 de Deuteronomio capítulo 25. Pero vamos entonces, con este contexto, miremos en Ruth capítulo 3. Cuando el Señor vino, hubo una pregunta que le hicieron acerca de un hombre, un supuesto caso. No sabemos si fue real o seguramente fue inventado para tratar de ridiculizar una doctrina que es bíblica. Entonces le preguntaron al Señor si un hombre tomó una mujer y él murió y no dejó hijos, y su hermano entonces tomó esta mujer y no dejó hijos, y su hermano tomó y tuvo que morir, bueno, y murió, y luego, y así sucedió, de tal manera que 7 hermanos eh, mm, tuvieron la misma esposa, luego ella falleció, y la pregunta es, de quién será ella esposa? Es la pregunta. En la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Y el Señor le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, esto nos muestra que en el tiempo del Señor Jesucristo era conocida esta ley del levirato, pero no solamente eso, en el libro de Ruth se puede percibir en el capítulo 3 que tanto Noemí como Booz, y lo más sorprendente, la misma Ruth, una moabita, una extranjera, una extraña. Ella conocía también esta parte, conocía de la palabra de Dios, conocía esta escritura, no era ajena a ella. Entonces, Ruth capítulo 3 dice, después le dijo su suegra, versículo 1, le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Tal vez pensaba Noemí, suegra de Ruth, tal vez yo me muera, ¿y qué pasará con esta muchacha? Quiero que ella tenga un hogar. Tal vez pensaba eso, pero sí quiere, el versículo 1 está pensando seguramente en la estabilidad y que ella pueda tener un hogar, Ruth. Y versículo 2 dice, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. Ya aquí está haciendo referencia Noemí a Ruth de esta ley del levirato que leíamos en Deuteronomio 25. Está haciendo referencia a que Booz, es nuestro pariente. O sea que podía ser el Goel, que podía ser el Redentor. Pero sigue diciendo, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Qué interesante cuando miramos el versículo 5 diciendo, haré todo lo que tú me mandes. Hay una disposición en obedecer. Dios quiere en nosotros
los que hemos sido rescatados por nuestro amado Redentor, una disposición a obedecer, un querer, una intención de obedecer. Por ahí debe comenzar. Pero no se queda en la intención Ruth, dice el versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. No hizo una parte, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Debe haber una coincidencia, una armonía, debe ser consecuente el deseo, el querer con el hacer. Muchos en años de estar en el camino del Señor hemos visto llegar a personas por primera vez a la iglesia que se entusiasman mucho con la palabra de Dios, que muestran gran ánimo, que quieren hacer muchas cosas, que muestran gran fervor, pero que pasado un tiempo ya no están. Y esto muestra que hay un cortocircuito entre los deseos, entre los anhelos y lo que quiero hacer en cuanto a Dios y ser siervo de Él y vivir para Él toda la vida, y realmente lo que sucede. Dios quiere que haya una armonía del interno con lo externo, de lo que siento, pienso, deseo con lo que llego a ser. Debe haber una disposición de obedecer, pero también debe haber un hacer en armonía con esa disposición y con esa buena voluntad. Ruth no solamente hizo parte de lo que Noemí le dijo, hizo todo lo que ella le había mandado. Pero aquí acontece que ella le está diciendo algo, vaya a la era, vaya, y entonces dice versículo 6, descendió pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mayor tu postrera bondad que la primera, no yendo en búsqueda de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y ella le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Dijo, estas 6 medidas de harina de cebada, medio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará. No descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vemos a partir del versículo 7 un suceso que no puede ser tomado como pecaminoso, con malicia, con suciedad. La Biblia no oculta el pecado. La Biblia señala el pecado. Cuando David pecó, cuando
adulteró con Betsabé cuando por causa de tapar su pecado eh, indirectamente hizo que muriera Urías Eteo, entonces Dios lo puso en la escritura. Entonces Dios le envió un profeta a David. Dios señaló el pecado de David. Dios no oculta aquí el pecado. No hay nada oscuro aquí. No hay tinieblas ni mentiras. No hay malicia. Pero hay algo interesante aquí que nos señala también hacia esto. Y es el versículo 7 que dice: y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir. Cuando él montó, entonces vino ella, o sea, Ruth, calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Ella estaba acostada a los pies de Booz. Pero también el versículo 8 lo menciona nuevamente. Dice una mujer, al final del versículo 8, una mujer acostada a sus pies. Pero de nuevo el versículo 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana. Ruth estaba a los pies del Redentor. Ruth estaba allí reconociendo su necesidad de ser redimida. Ruth estaba allí reconociendo la superioridad de la persona que estaba ahí al lado, su pequeñez, su fragilidad, su vulnerabilidad, su necesidad. Nosotros también, un día, por pura gracia, pudimos reconocer nuestra necesidad del Redentor, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y estuvimos a los pies del Redentor amado. Es hermosa la foto que podemos ver, el escenario de esta mujer a los pies del Goel, a los pies del Redentor. Pero además le dice: extiende el borde de tu manto. En versículo 9 le está haciendo referencia Ruth a la escritura, diciéndole: usted puede ser el Goel, usted puede ser el Redentor, conforme a la escritura. Le está citando la Biblia. Noemí la conocía, Booz la conocía, pero aquí también lo interesante es que Ruth conocía la escritura. Ella había vivido toda su vida en idolatría, como lo hizo su familia y su pueblo, pero ahora había decidido por fe ser parte del pueblo de Dios y estaba conociendo de la palabra de Dios y estaba mostrando una vida centrada en la palabra de Dios. Ella le recuerda la palabra de Dios a Booz en el versículo 9. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Le está diciendo: tome usted la opción que le da la escritura. Y esto bajo la sujeción y sumisión a lo que su suegra Noemí le había dicho. Pero frente a esto vemos un Booz asombrado, vemos un Booz bendiciendo: bendita seas tú de Jehová, que no buscaste a jóvenes, sean ricos o pobres. Esto nos muestra que había una diferencia de edad, que Booz es una persona mayor, que Ruth era menor, pero que sin embargo ella no estaba siendo dirigida por pasiones de la carne, sino por el propósito divino. Ella no estaba siendo movida por sus instintos como mujer, sino que estaba siendo movida por principios bíblicos, por propósito divino. Entonces, por eso al final del versículo 11, versículo 11 dice: porque todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y cuando vamos a Ruth capítulo 2, versículo 1, hablando de Booz, dice que era hombre rico. Ahí la palabra hombre rico
literalmente dice un hombre de valor. Un hombre de valor, una mujer virtuosa. Es lo que Dios quiere. Y si tú, joven, querido, chico o chica, estás buscando esposo o esposa, ¿qué quiere Dios? Dios, tú puedes querer como hombre una mujer virtuosa. Entonces tú debes ser un hombre de valor. O si tú, mujer, que eres un hombre de valor, tú debes ser entonces una mujer virtuosa. Comenzar, permitir que Dios trabaje en tu vida. Y una mujer virtuosa es aquella que está a los pies del Redentor. Pero también un hombre de valor es uno que está a los pies del Redentor. Pero a continuación, entonces, él asume, no solamente pasa esto, dice el versículo 13, que él le dice que pasa aquí la noche, que descanse, que él se va a encargar de solucionar el tema, que hay otro familiar que puede hacerlo, pero que él se va a encargar si ese familiar no asume este propósito, él lo hará. Y versículo 14 dice que ella se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque dijo, no de sepa que vino mujer a la era. Es decir, no solamente no hubo pecado, no hubo malicia, sino que se evitaba la apariencia de pecado. Se estaba evitando que se hablara mal, que se torciera el propósito a ojos del pueblo de lo que fue ese encuentro entre vos y Ruth. Pero sigue, él dice, él asegura, y por el conocimiento que tenía Noemí de Booz, que él concluiría el trabajo, el propósito hoy mismo. Nuestro Redentor él quiere que tú llegues a conocerlo. Si no lo has conocido, si no has ido a los pies del Redentor, él quiere que hoy mismo resolver el problema, que hoy mismo vengas a sus pies, que hoy mismo reconozcas tu pecado. Pero siguiendo con Ruth, se despide y entonces él, el versículo 15, quita el manto que trae sobre ti, tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada. O sea que hay provisión. Él provee en el capítulo 2, él provee en el capítulo 3, él proveyó ayer, él provee hoy. Una mujer virtuosa será una buena compañera de un hombre de valor. Un hombre de valor será un buen esposo para una mujer virtuosa. A los pies del Redentor encontramos gracia. No hay malicia, pero también se evita aquí, en este pasaje lo vemos, la apariencia del pecado. Y algo muy importante, el Redentor es el pariente cercano. El Señor Jesucristo se hizo hombre. El Redentor puede salvar, pero también el Redentor quiere salvar y quiere hacerlo hoy mismo. A los pies del Redentor quiero estar. Solo en su amor podré gozar. Gracias a Dios por su palabra. Te invitamos para que lo sigas acompañando en los siguientes mensajes para que podamos ver todo el panorama del libro de Ruth, donde Dios muestra su misericordia y su gracia. Gracias Dios por este tiempo, por tu palabra, gracias por el propósito y por permitirnos meditar en ella. Oh, gracias Dios, gracias. Que tu palabra obre en corazones, que toque, que alimente, que edifique. Que haya personas llegando a los pies del Redentor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.